y demás compañeros presentes. Mi nombre es Kenia Margarita Bonilla Puerto, integrante del Grupo E, y en esta ocasión, junto a mis demás compañeros, el día de hoy les expondremos acerca del femicidio. Siguiente diapositiva, por favor, Alex. Bien, para iniciar me gustaría darles lo que es una definición de lo que es el femicidio, que de acuerdo con la Real Academia Española, es el asesinato de una mujer por razones de género. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Porque, de acuerdo con la explicación de la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, a quien además se le acuña el origen del empleo del término feminicidio en América Latina, ella nos explica que cuando nos referimos al feminicidio, estamos hablando de la expresión más aguda de violencia extrema en contra de las mujeres, el cual no se da solamente en el momento del asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, sino que en muchas ocasiones es el resultado de un proceso previo que se caracteriza como violencia feminicida, el cual se refiere a todas aquellas prácticas, acciones y también a todas aquellas omisiones que van vulnerando tanto la integridad como la seguridad física de la mujer y la van llevando a un terreno de extrema vulnerabilidad, que es ahí donde se comete el feminicidio. Por lo que es difícil comprender que la definición básica de que el feminicidio es el asesinato violento de una mujer por el hecho de ser mujer, porque no se entiende muy bien qué es el asesinato violento de una mujer por el hecho de ser mujer o por su razón de género, porque esto implica que una mujer lleva consigo una forma específica de asesinato. Es por ello que cuando se denuncia esto, es decir, esta condición de género o esta condición de mujer, se está hablando de un cúmulo de desigualdades y de inequidades que marcan no solamente aquello que es propio culturalmente o que forma parte de la identidad para las mujeres, sino que marcan sobre todo el lugar social y político que ocupan las mismas para la sociedad en su conjunto y en particular para los hombres y también para el Estado. Por eso la explicación del feminicidio de Marcela Lagarde también incluye al mismo como un crimen de Estado y el ser una expresión de la extrema impunidad que comete el mismo al no ejercer justicia o al no llevar a cabo procesos legales en la manera debida o en muchas ocasiones al justificar incluso el asesinato de la mujer cuando se cuestiona en dónde estaba, cómo estaba vestida, a qué hora se cometió el asesinato o a qué se dedicaba la mujer, es decir, cuál era su profesión o cuál era el oficio de la mujer. Por otro lado, tenemos que la unidad de muertes violentas de mujeres y feminicidios, siempre en la diapositiva anterior, del Observatorio Nacional de la Violencia, que pertenece al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, mejor conocido como IUPAS, definen al feminicidio como muerte a una mujer por razones de género con odio y desprecio por su condición de mujer. Ahora sí, la siguiente diapositiva. Pero, Alex, la siguiente diapositiva. Gracias. Pero para que el asesinato de una mujer sea considerado como feminicidio, es decir, para diferenciarlo de un homicidio, el IUPAS declara que deben de concurrir una variedad de las circunstancias siguientes. Número uno, cuando el sujeto activo del delito, es decir, el perpetrador del crimen, quien le dio muerte a la mujer, haya mantenido o mantenga una relación con la víctima, que sea de pareja, ya sea matrimonial, unión de hecho, unión libre o cualquier otra relación análoga, en la que haya mediado o no cohabitación, es decir, hayan vivido o no hayan vivido juntos. También se incluye aquellas situaciones en las que se haya sostenido una relación sentimental, es decir, que ya no, que fuera pareja al momento del asesinato o ya no haya sido pareja al momento que se cometió el asesinato. Es decir, que puede ser su exnovio. Número dos, cuando el delito está precedido de actos de violencia doméstica o intrafamiliar, exista o no antecedente de denuncia. Es decir, independientemente si la mujer haya denunciado o no haya denunciado y fue víctima de violencia intrafamiliar anterior a su asesinato, también se considera como femicidio. Y número tres, cuando el delito esté precedido de una situación de violencia sexual, acoso, hostigamiento o persecución de cualquier naturaleza. Y el supuesto número 4 es cuando el delito se comete con ensañamiento o cuando se hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. Es decir, que en el asesinato de la mujer, el perpetrador realizó una mutilación en el cuerpo de la mujer,
el cual puede ser genital, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, a medida que yo realizaba mi investigación, a mí me surgió la interrogante de cuál era el término correcto, si era femicidio o feminicidio. Pues bien, tanto la palabra feminicidio, así como la variante femicidio, son formas válidas para aludir al asesinato de una mujer por razones de su género. Por lo que podemos decir que la voz feminicidio puede considerarse formada a partir del término latino femina con el sufijo cidio, que este sufijo proviene del término homicidio, y por otra parte el feminicidio es una variante que ha entrado en el español a partir de la voz inglesa femicide, que literalmente significa femicidio traducida al español. El término femicide fue utilizado por primera vez en 1976 por Diana Russell en el Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas, Bélgica. Y ya está muy asentado en países hispanoamericanos, como es el caso de Honduras, que de hecho el término femicidio dentro de nuestra legislación, específicamente dentro de nuestro Código Penal, es así como se contemplan los crímenes de esta índole, como veremos más adelante. Además, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe señala que ambos términos son correctos. Ahora tenemos lo que son los tipos de feminicidio. Aquí nos encontramos con el siguiente diapositiva. Tenemos el feminicidio íntimo, que es cuando se ha determinado que el victimario es la pareja actual o pasada de la víctima. Esto incluye al esposo, al conviviente, como había mencionado con anterioridad, estén o no casados, es decir, de que se encuentren en unión libre, en unión de hecho u otra relación análoga. También se incluye a lo que es al novio, al exnovio o cuando el perpetrador fue pretendiente de la víctima dentro de este tipo de feminicidio. Tenemos también lo que es la violencia intrafamiliar, que es cuando se ha determinado que el victimario es un familiar, que puede ser el padre, el padrastro, el tío, el cuñado, el tutor u otro familiar. Y siguiente diapositiva. También tenemos lo que es el feminicidio por conexión, que es cuando se ha determinado que ocurrió en circunstancias en que la víctima trataba de defender a otra mujer o cuando el agresor intentaba ultimar a otra mujer. A este tipo también se le conoce como feminicidio en línea de fuego o fuego cruzado. Y es el caso de mujeres que son parientes, amigas o tal vez una persona desconocida que trató de ayudar a la víctima y que simplemente fueron atrapadas en la acción de femicida. También tenemos lo que es el feminicidio por violencia sexual, que son aquellos donde se demuestran agresiones sexuales, violación, acoso, hostigamiento o cualquier otra circunstancia relacionada. Que aquí podemos mencionar también lo que es el caso de uno de los casos más representativos quizás, que es el de Rixi Mabel Martínez, que fue secuestrada, violada y brutalmente asesinada en el año de 1991. También tenemos lo que es el feminicidio por delincuencia organizada, que son crímenes de mujeres en escenarios de la delincuencia organizada donde existe acoso, hostigamiento y ensañamiento, así como muerte por ajuste de cuentas, por asesinatos de familia, por venganza, por rapto y secuestro, por maras o pandillas, por extorsión, por narcotráfico o por trata de personas. Y tenemos lo que es feminicidio sin determinar, que son las muertes de las mujeres donde la información no es suficiente para categorizarlas dentro de los tipos anteriormente mencionados, pero el contexto establece que son por razones de género y presentan ensañamiento. Es decir, cierto grado de crueldad que va más allá de la efectividad del daño. Aquí también me gustaría mencionar lo que es el feminicidio por prostitución, que de hecho se encuentra tipificado por el Código Penal, que es cuando, como su nombre lo indica, la muerte de una mujer que ejerce la prostitución y es cometido por odio y misoginia que despiertan en esto la condición de prostituta de la víctima. También me gustaría mencionar lo que es el feminicidio transfóbico y el feminicidio lesbofóbico, que si bien no se encuentran tipificados por el Código Penal, existe una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se declaró como responsable al Estado de Honduras por la muerte de una mujer transgénero, que su nombre era Vicky Hernández, la cual fue asesinada en el año 2009.
Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora me gustaría darles unos datos acerca del feminicidio en Honduras, que cada año la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por medio del Observatorio Nacional de la Violencia, en conjunto con el IUPAS, realizan un análisis de muertes violentas de mujeres y feminicidios en Honduras. La última edición es la edición número 16, que corresponde a enero-diciembre del año 2020, que durante ese año se registraron 327 muertes violentas de mujeres, de las cuales el 69.4%, es decir, 227 casos, corresponden a feminicidios. Y el 20.5%, 67 casos, fueron considerados como homicidios, ya que no cumplían con las condiciones anteriormente señaladas. Y 33 muertes no se encontraron elementos suficientes para determinar la intencionalidad del hecho, clasificándolas como muerte violenta de mujeres sin determinar. Siguiente diapositiva. De ese total de 227 feminicidios, el 69.4%, que era el total de los 327 asesinatos de muertes violentas de mujeres, el 69.4%, es decir, 105 casos, fueron considerados por el tipo de organización de crimen organizado. El 46.3%, es decir, el 30.4%, perdón, 69 casos fueron considerados como femicidios sin determinar. El 16.7% de los feminicidios fueron considerados como femicidio íntimo, que fueron 38 casos. El 8 casos fueron femicidio por violencia sexual y 5 casos fueron considerados feminicidio por violencia intrafamiliar. Y 2 casos fueron considerados como feminicidio por conexión. Siguiente diapositiva. Y se determinó que el arma o mecanismo más utilizado para darle muerte a estas mujeres fueron armas de fuego, que fue el 69.9%, 67.9%, perdón. Y en segundo lugar fue el arma blanca, que corresponde a un porcentaje de 16.5% del total de 327 muertes violentas que hubo en el año 2020 de las mujeres. Bien, esta es toda mi participación. Ahora los dejo con mi siguiente compañera. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos y todas, mucho gusto. Mi nombre es Miriam Valle y yo voy a continuar hablándoles acerca de los elementos jurídicos del femicidio. Es importante para poder entender este tema porque desde que inicié la carrera de Derecho, yo recuerdo que algunos docentes decían, nada de inventar acerca de femicidio, es asesinato o es homicidio, pero femicidio no lo es. Entonces, es importante dirigirnos o conducirnos con los antecedentes y todo parte desde lo que son las convenciones y los tratados internacionales. Por eso es que mi parte la voy a dividir en dos. Una que tiene que ver con las convenciones o tratados internacionales y la otra que tiene que ver específicamente con nuestra legislación interna. Cabe destacar que según el artículo 16 de la Constitución de la República, los tratados una vez entrados en vigor forman parte del derecho interno. Pero para puntualizar un poco, es importante que cuando nos refiramos al femicidio entendamos que la mujer forma parte dentro de los grupos en vulneración o grupos vulnerables, tal como lo son las personas con discapacidad, las personas con una orientación sexual distinta o la comunidad LGTBI y por consiguiente lo que es la mujer. Ahora bien, todo gira en torno a lo que son los elementos jurídicos del feminicidio y es en el marco de los derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque el Estado es el garante de los derechos de las personas. Con relación a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés, que es la CEDAW, este es un tratado internacional que consagra y protege los derechos humanos y las libertades de las mujeres, reconociendo explícitamente las condiciones estructurales que presentan las mujeres relacionadas con las desventajas y considera las diferentes formas de discriminación contra la mujer. Asimismo, establece parámetros de políticas públicas para combatirlas.
Esta convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1979 y en Honduras fue suscrita en el año de 1982. Ahora le sigue la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como la Convención de Belém do Pará. ¿Qué es importante acá? Bueno, que esta convención fue adoptada en la ciudad de Belém do Pará, que es una ciudad de Brasil, el 9 de junio del año de 1994 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Esta reconoce que la violencia en contra de las mujeres constituye una violación a los derechos humanos, ya que limita el goce y el ejercicio de los derechos y las libertades de las mujeres. Aquí identifica 3 tipos de violencia en contra de las mujeres, que son la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. Aparte de eso, trata de instar e impulsar sin dilación a los países o a los estados parte los cambios legales y las políticas públicas necesarias para prevenir y erradicar la violencia. Es importante mencionar que con relación a estas 2 convenciones, la CEDAW, por ejemplo, en Honduras no se ha aprobado el protocolo facultativo, esto porque siguen existiendo graves violaciones a los derechos humanos contra la mujer. Tal es el caso, por ejemplo, relacionado con el aborto, que el día de ayer el grupo D, si no me equivoco, lo tocó, y se dice que en Honduras no se ha aprobado el aborto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay una cuestión de visualizar o de ver el impacto de la salud en la mujer. ¿Por qué razón? Porque esta convención lo que establece es que se debe contemplar el aborto en casos de violación en peligro para la mujer y la vida, en este caso de la mujer, y la malformación fetal incompatible con la vida. Sin embargo, Honduras no lo ha suscrito, este protocolo facultativo, porque existen otros grupos de poder que no permiten la legalización del aborto. También tenemos las 100 reglas de Brasilia, y estas consisten en las reglas mínimas para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulneración. En este caso, básicamente consiste en unas reglas mínimas que garanticen el acceso a la justicia de grupos en vulneración. Por eso es que en nuestra legislación hondureña, por ejemplo, en el caso de los juzgados especializados contra la violencia doméstica, cuando existe, por ejemplo, un juicio en contra de un hombre acusado por violencia doméstica, no se abre a pruebas. La mayor parte de los casos no se van a juicio a pruebas porque Honduras forma parte de esta 100 reglas de Brasilia, que establece en un inciso que no se deben alargar este tipo de procesos. Ahora bien, la siguiente diapositiva, compañeros. Es importante también que veamos la legislación hondureña. Y aquí nos adentramos a la Constitución de la República de Honduras. El artículo que es famosísimo es el artículo 59 y dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y que todos y todas estamos en la obligación de respetarla y de protegerla. ¿A quién? A la persona humana. También dice que la dignidad del ser humano es inviolable y por ende este artículo es una ventana para poder crear lo que es el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. También está el artículo 65 que establece que el derecho a la vida es inviolable y el artículo 68 dice que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad tanto física, psíquica como moral y nadie debe ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Eso es lo que establece lo que es el artículo 68 y también por consiguiente hay un tratado internacional contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ahora bien, también está lo que es la Ley de Igualdad de Oportunidades y esta es creada bajo decreto número 34/2000 y tiene como objeto integrar y coordinar acciones que el Estado y la sociedad civil tienen que ejecutar para eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer y obtener la igualdad tanto de los hombres como de las mujeres. También tenemos la Ley Especial contra la Violencia Doméstica.
Esta ley, como bien lo dice la palabra, es especial. ¿Por qué razón? Porque nace de una necesidad. No nace por así mencionar de que el Estado diga, vamos a crear la ley especial contra la violencia doméstica y ya, sino que surge de una necesidad que es derivada de los delitos contra la vida, en este caso de la mujer. La ley especial contra la violencia doméstica fue promulgada en el año 1997 y entró en vigencia en febrero del año de 1998 y hubo una reforma en el año 2006 donde se agregaron los mecanismos de protección. Es importante mencionar que las disposiciones de esta ley son de orden público. Anteriormente se visualizaba que las situaciones o los problemas de pareja se quedaban en casa y que debían de lavar los trapitos sucios, por así mencionarlo, en la casa y que nadie tenía que intervenir. Pero a raíz de las muertes contra las mujeres, viene el Estado y se preocupa, y aparte que forma parte de los tratados internacionales y se ve obligado a crear una ley especial contra la violencia doméstica. En su definición de la violencia doméstica, establece la ley que es todo patrón de conducta asociado a una situación de ejercicio desigual de poder. Significa que en el comportamiento el hombre se cree superior a la mujer y obviamente esta desigualdad de poder se va manifestando a través de diferentes formas de violencia. En el caso de esta ley, identifica a 4 tipos de violencia, lo que es la física, lo que es la psicológica, lo que es la sexual y la patrimonial o económica. Asimismo, también existe una legislación que es específica para el Instituto Nacional de la Mujer y también en el Código de Familia. Y también tenemos lo que es el Código Penal hondureño. Cabe destacar que en el decreto 144/1983, que es el Código Penal anteriormente que teníamos, en este caso no se tipificaba el delito de femicidio, sino que se tipificaba los delitos contra la vida y la integridad corporal, tipificando 3 tipos de delitos, lo que es el homicidio, lo que es el asesinato y lo que es el parricidio y también la violencia intrafamiliar. Pero, ¿qué pasa? Ya en el decreto 130/2017, que engloba el nuevo Código Penal vigente, por así mencionarlo, aquí sí ya hay un título específico y es el 5 y establece la violencia contra la mujer. Ya aquí ya la podemos situar. En el código anterior no podíamos situar este tipo de delitos. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 209? Que la violencia contra la mujer, quien en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en género ejerce violencia física o psíquica sobre una mujer, debe ser castigado con las penas de prisión de 1 a 4 años y con multa de 100 a 300 días o de prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas por el mismo tiempo. También en el artículo 289 tipifica el delito de maltrato familiar. Quien ejerce violencia física o psicológica sobre su cónyuge, persona con la que tiene una unión de hecho reconocida o persona con la que mantenga o haya mantenido una relación estable de análoga naturaleza a las anteriores aún sin convivencia o sobre sus descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, ya sean estos parientes propios o del cónyuge o conviviente, debe ser castigado con las penas de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 100 a 200 días o prestación de servicios de utilidad pública a las víctimas por el mismo tiempo. Es importante notar que en el código anterior teníamos la figura por violencia intrafamiliar. En el nuevo código la vamos a encontrar por maltrato familiar. Por eso es que en muchas ocasiones existió un pronunciamiento de, por ejemplo, la corriente feminista, porque criticaban el hecho de que la pena la minimizaron de 3 a 5 años, pasándola a 6 meses a 1 año. Siguiente diapositiva. Y ahora sí vamos a encontrar el delito específicamente de femicidio.
¿Dónde está? En el artículo 208. El Código Penal de Honduras, en su artículo 208, señala que comete delito de femicidio el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en el género, y establece que el delito de femicidio debe ser castigado con la pena de prisión de 20 a 25 años. Es importante mencionar que Kenia anteriormente había o expuso acerca de unas cifras o estadísticas. ¿Qué es lo que pasa? Antes, cuando teníamos el Código Penal, se tipificaban como parricidios, asesinatos, homicidios, y lo que hacían era realizar una clasificación en función de sexo, tantos hombres, tantas mujeres. Y muchas veces nos preguntamos, pero si matan más a hombres que a mujeres, si nos vamos a comparar las estadísticas, hay más hombres muertos que mujeres. Sí, pero es importante que identifiquemos, compañeros y compañeras, de que aquí ya estamos hablando de una vinculación sentimental. El delito por femicidio tiene que ver con que alguien haya mantenido o sostenga una relación de tipo sentimental. No es que un desconocido va a matar a una mujer, que sí puede existir, pero para llegar a ser tipificado es porque hayan mantenido, ya sea 10 años que duró la relación y en otros 10 años se perdió. Por eso es que también en la ley especial contra la violencia doméstica puede ser un exnovio, un novio, la pareja actual, el esposo, etcétera. No va a importar cuánto tiempo hayan estado separados, pero en una situación de estas va a resultar sospechoso la persona que sostuvo una relación. Y ya para culminar con mi parte, vamos a ver acerca de las agravantes del delito de femicidio. La pena del femicidio agravado debe ser de prisión de 25 a 30 años cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Número 1, cualquiera de las contempladas en el delito de asesinato. En el caso del delito de asesinato, quien da muerte a una persona, concurriendo lo que es alevosía o ensañamiento. En el numeral 2, que el culpable sea o haya sido cónyuge o persona con la que la víctima mantenga o haya mantenido una relación estable de análoga naturaleza a la anterior, o ser ascendiente, descendiente, hermano de la agraviada o de su cónyuge o conviviente. En el inciso 3, que el femicidio haya estado precedido por un acto contra la libertad sexual de la víctima. Recordemos que la libertad sexual es un derecho que tenemos todas las personas. Ahora bien, existen delitos relacionados con la libertad sexual, como por ejemplo el acceso carnal, la violación, el estupro, el ultraje al pudor y también el rapto. Inciso 4, cuando el delito se comete por o con el contexto de un grupo delictivo organizado, que anteriormente Kenia ya lo explicó, que tienen que ver con estructuras criminales o con el narcotráfico. Y el inciso 5, cuando la víctima del delito sea una trabajadora sexual. Importante mencionar el caso que Kenia mencionaba sobre después del golpe de Estado, que fue un caso muy sonado de una persona LGTBI que fue asesinada en manos de los militares y que fue motivo para una demanda de tipo internacional. Bien, esta es mi parte, los dejo con mi compañero Alex. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Alex Romero y en esta oportunidad voy a estar hablándoles acerca de las técnicas o métodos para buscar evidencias de un femicidio. Para buscar estas evidencias tenemos que ver primero la ciencia forense. ¿Qué es la ciencia forense? La ciencia forense es definida como la aplicación de la ciencia para responder a cuestiones de interés legal. El trabajo de estos científicos forenses tiene una descripción únicamente compuesta por la aplicación de la ley, la investigación y la ciencia. Es por eso que los científicos forenses deben estar ampliamente entrenados para poder ayudar a interpretar la evidencia que se encuentra en una escena del crimen. Entonces, los tipos de evidencia más comunes que se encuentran en las investigaciones son el seguimiento de la evidencia, que esto se da cuando las
Las pruebas de seguimiento lo utilizan los científicos forenses para analizar, para buscar un objeto, una persona que tuvo un contacto con otro objeto o persona, y cada uno de ellos deja atrás una señal que puede involucrar a la persona o al objeto. Esto puede ser un análisis, el análisis de huellas digitales, neumáticos, y análisis de fibras también. Entonces es por eso de que los científicos forenses deben de buscar dar seguimiento a esta evidencia para poder involucrar a las personas de que participaron en el crimen. La siguiente técnica o método es la evidencia biológica. Esta puede encontrarse donde hay fluidos corporales o restos humanos de animales y puede incluir el análisis de ADN. Al examinar la evidencia biológica, los científicos forenses utilizan herramientas en la escena y en el laboratorio. Mediante esta evidencia biológica también, así como en el seguimiento de la evidencia, lo que se busca es involucrar todos estos elementos pequeños que van dando lugar a toda la ecuación posible para poder dar con las personas que participaron en el crimen. También está la balística. Y aquí en la balística nos vamos a detener un poco porque, como bien mencionó la compañera Kenia anteriormente, la mayoría de muertes que se dan en los femicidios, la mayoría de muertes, creo que el 67% de todas estas muertes se da a causa de un arma de fuego. Entonces, aquí es donde entra en escena la balística. ¿Y qué es la balística? La balística es el estudio de las armas de fuego y en particular del camino que sigue una bala durante el vuelo hacia su objetivo. Entonces, estos especialistas entrenados pueden recoger una gran cantidad de información sobre el tipo de arma que se utilizó, el trayecto de bala y a través del examen de la bala en sí mismo. Esto es algo que hemos estado viendo en clase anteriormente. En la unidad pasada estuvimos analizando bien cómo se puede analizar el arma, cómo se puede utilizar, se puede analizar el casquillo, todo el disparo para poder dar con el autor del crimen. Entonces, por eso es muy importante, como les decía, el estudio de la balística y que los investigadores forenses puedan manejar esta rama para buscar más evidencia y dar siempre con el perpetrador del crimen. Ahora bien, también la otra técnica o método es la evidencia del ADN. En este caso, los científicos forenses van a la escena del crimen y tratan de buscar restos de ADN, porque como bien sabemos, la presencia del ADN, los marcadores genéticos son únicos en las personas. Entonces, como bien sabemos, la policía actualmente utiliza una base de datos sobre la genética de las personas, sobre datos biológicos muy grande. Entonces, ellos recogen análisis de ADN, los meten a esta base de datos y así es mucho más fácil poder encontrar los marcadores genéticos de las personas. Y por último, también tenemos a la informática forense. Como bien sabemos, en la actualidad ha evolucionado mucho la tecnología, pero también gracias a esto se han logrado que las personas puedan tener acceso con otras y es mucho más fácil estar conectados, pero igualmente ayudan para que se cometan delitos también. En este caso, una persona que puede tener acceso a una computadora, a un teléfono, puede mandarle mensajes a otra persona amenazándola y después, posteriormente, perpetrar el crimen. Entonces, es necesario de que existan expertos en informática forense para poder analizar las computadoras, puede ser tablet, un teléfono, donde se pueda encontrar información que puede llevar a encontrar al perpetrador del crimen. Okay. Siguientemente, vamos a ver las evidencias a buscar en una escena del crimen. ¿Cuáles son los pasos
a seguir. El primer paso es proteger y preservar la escena del crimen, por lo que antes de cualquier prueba puede ser recogida, la escena debe ser asegurada para evitar la contaminación, como igualmente hemos visto en clase anteriormente en las unidades anteriores. Okay. ¿Está compartiendo ahorita? Ah, ok, denme chance. Ahora sí. Sí, yo. Ok. Ok. Entonces, como hemos visto anteriormente. Ok, gracias. Como hemos visto anteriormente en clase, muchas veces la escena del crimen se contamina porque hay muchas personas, pueden tocar el cuerpo. Entonces, lo primero que deben hacer los investigadores forenses es llegar a la escena del crimen y asegurar preservar la escena para evitar que otras personas contaminen la misma. El segundo paso es usar prendas y guantes protectores para evitar contaminar la escena del crimen y recoger toda la evidencia encontrada. Por ejemplo, si se encuentra un cabello, sangre, puede ser semen, entonces deben utilizar este tipo de guantes para que no se contaminen todo. El tercer paso es reunir toda la evidencia mediante el uso de los instrumentos adecuados para lograr su preservación y conservación. Por ejemplo, la sangre que no se ha secado debe recogerse con hisopos de algodón o gasa, productos que contienen sangre y fluidos seminales. Estos deben ser transportados en bolsas de papel, no de plástico, para evitar que se contaminen por la humedad y la formación de bacterias. El cuarto paso, se debe recoger el cabello, las fibras, los hilos utilizando pinzas. Cada una de estas pruebas debe ser colocada individualmente en una bolsa de recolección o en un contenedor sellado. El quinto paso se debe hacer de que una vez de que se una la huella digital, se detecta una impresión. Esta puede ser levantada por una cinta especial. No es que se va a hacer, no se va a hacer así como decimos al molote, que va a ser de otra forma, sino que especialmente se debe utilizar esta cinta para levantar la huella digital. Y está el sexto paso que nos dice que recoger las grandes piezas de evidencia como un arma de fuego o ropa con guantes plásticos para no contaminarla, y se debe colocar cada pieza en una bolsa o caja separada y etiqueta. Ahora bien, las evidencias más frecuentes que pueden ser encontradas en la escena del crimen pueden ser las siguientes. Los distintos tipos o evidencias más frecuentes que pueden ser utilizados pueden ser los indicios de carácter no foloscópico y los indicios de carácter foloscópico. Los indicios de carácter no foloscópico pueden ser los instrumentos y herramientas, que son todos aquellos elementos o efectos de los que se vale el autor para cometer el hecho delictivo, como pueden ser las armas de fuego. ¿Se sigue compartiendo, compañeros? Sí, Alex. Ah, ok. Sí, estamos compartiendo. Muy bien. Ok. Pueden ser los instrumentos y herramientas, como les decía, como las armas de fuego, las armas blancas, armas contundentes, etcétera. También estos indicios de carácter no foloscópico pueden ser las marcas. Y como decíamos, se puede dar el seguimiento de las marcas, ¿verdad? Que son las huellas de pisadas, rodaduras de neumáticos, impactos de bala, proyectil, cortes y golpes en objetos, marcas de herramientas, entre otros. También están los indicios documentales, que es lo que generalmente es lo primero que encuentran los investigadores cuando van a recoger un cuerpo, ¿verdad? Para identificar el crimen, que son las tarjetas de crédito, la licencia de conducir, documento de identificación personal, agendas, algún recibo, entre otros. Otro indicio de carácter no foloscópico son los objetos, que los podríamos definir como todos aquellos efectos que no pertenecen al lugar y son dejados o olvidados por el autor, tal como una botella de agua, vasos o latas usados, pasamontañas, todo lo que pueda relacionar a una persona con el crimen. Y también están las manchas
y los restos orgánicos de ADN, por ejemplo, el semen, la sangre, elementos pilosos, tejidos, huesos, entre otros. Y también están las manchas y los restos inorgánicos. También están los indicios de carácter holoscópico. Estos indicios pueden ser de tres tipos. Primero están los indicios digitales, que son producidos por las crestas papilares de las falanges distales de los dedos de la mano. Luego están los indicios palmares, aquellos producidos por las crestas papilares de las palmas de las manos. Y por último están los indicios plantares, que son los producidos por las crestas papilares de las plantas de los pies. Estos indicios además también se pueden presentar de dos formas, que son la forma visible, puede ser modeladas por sustracción, impresas o estampadas, y están los indicios de forma latente o invisible. Para su revelado o visionado se utilizarán reveladores físicos, reveladores químicos o sistemas ópticos de visionado. Y esto ha sido todo por mi parte. Solo voy a dejar a la compañera Natalie para que dé las conclusiones del tema. Muchas gracias. Gracias, Alex. A manera de conclusión, los estudios afirman que cada 22 horas le quitan la vida a una mujer y que la mujer no está segura ni siquiera en su casa. Entonces, es importante que generemos conciencia sobre esta problemática y que luchemos desde nuestros espacios, desde nuestras trincheras, desde nuestras generaciones, por los derechos de igualdad y de equidad de ambos géneros, que eso es muy importante. Y bien, esa fue nuestra participación. No sé si tienen algún comentario o algo que les llamó la atención. El tema es extenso, ¿verdad? Pero lamentablemente es una hora la que tenemos y es bien poca para hablar de tanto. No sé si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta o si no los dejamos con el doctor. Muchas gracias por escucharnos. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? Doctor, más que eso, pues felicitar a los compañeros que hicieron una excelente exposición. En lo personal me pareció bastante fructífera la exposición de los compañeros. Muchas gracias. Yo opino igual que usted. Está muy buena exposición, muy buen contenido, actualizado. Felicito al grupo por su presentación. Antes de culminar esta clase, quería darles una invitación para el 59 Simposio de Medicina Legal. No sé si ya recibieron ustedes un video invitación que hice. Entonces, los felicito. Estuvo muy bien, excelente. Vamos a cambiar acá. Ahorita no estoy compartiendo, voy a compartir yo. Entonces, vamos a presentar esta videoconferencia. No videoconferencia, una invitación. La asignatura de Medicina Legal en su cuarta rotación de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula le invita a participar en el 59 Simposio de Medicina Legal con el tema Las muertes por accidentes de tránsito, como proyecto de vinculación sociedad para la mitigación de las muertes violentas presentadas en el Observatorio de la Violencia. El evento se realizará el 29 de julio del 2022 a las 4:30 de la tarde, vía zoom.us. Se dejará el link de la reunión en la descripción para que pueda usted ingresar y participar. Le esperamos. Pueden entrar en YouTube, pueden poner Álvarez una vez y ahí les va a salir.
Solo recuerden mi apellido y el centro en que estamos estudiando. Y entonces aquí está en los comentarios, está el link de la invitación. Solo tienen que darle aquí donde está el link para ese día a las 4:30 y entonces ya van a entrar gratuitamente a la conferencia. Van a ver expertos muy profesionales en esa área, en la que van a decir cómo investigan un accidente y cómo dan o van a tratar de evitar tantas muertes que existen en accidentes que han sido enormes las cantidades de carros. Y ahorita que la gente está como desenfrenada, como que han estado en un encierro, aunque sí hemos estado en un encierro, pero ahorita la gente sale y solo a correr, a beber, ¿verdad? Entonces los accidentes de tránsito han crecido cada vez más, ¿sí? Jóvenes, entonces, acuérdense, invitados el otro viernes, 29 de julio, para que asistan a este simposio. Va a estar muy bueno, ¿sí? Les deseo feliz tarde a todos y nos vemos mañana. Muchas gracias, doctor. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta mañana. Buenas tardes.